heridas narcisistas, situaciones no resueltas, que se va a expresar en ese resarcimiento hacia sus hijos, de todas las expectativas y todas las situaciones que quieren vivir a través de ellos, y muchas veces no les dejan a los propios hijos ser como ellos son. Hola a todas y todos. El día de hoy tenemos por acá a la doctora Marcela López González, que nos presenta su investigación titulada La familia mexicana desestructurante, su compleja psicodinamia. Dicha investigación fue presentada en el Congreso La Torre de Babel en el Psicoanálisis, Comunidad y Diálogo, en la Universidad Intercontinental de la Ciudad de México, el 29 de octubre del 2022. Marcela es doctora en psicoanálisis en la línea de pareja y familia por la Universidad Intercontinental. Realizó la maestría en psicoterapia psicoanalítica en el Centro Eleya y la licenciatura en psicología en la Universidad de Insurgentes. También cuenta con el diplomado en terapia breve por Bowen y el curso de adicciones en la UIC. Ha ejercido la consulta privada por más de 16 años, es orientadora educativa y docente a nivel secundaria y en nivel licenciatura ha impartido las materias de psicología, comunicación y derecho. Los dejamos con la doctora Marcela. En esta investigación se empezó a trabajar el concepto de familia desde diferentes vertientes. Dentro de las vertientes que se mencionan, podemos ver a la familia como un grupo que va a compartir cosas en común. La familia tradicional, que cumple con una serie de ciclos vitales, y la familia que no necesariamente está unida por lazos sanguíneos. Como ven estas imágenes, podemos ver estas diferentes familias, ¿no? Y hoy en día pues, está también la diversidad, ¿no? Entonces, como vemos, este concepto se ha ido modificando. No es algo que, a lo mejor, modificando y sumando, ¿no? La familia mexicana, desde lo cultural y ancestral, a mí me pareció muy importante profundizar las raíces de nuestro México, y entonces como tal vamos a ver el impacto que tiene culturalmente a nivel individual y familiar, cómo tenemos una herencia histórica bastante fuerte y la identidad está atravesada por lo que sería la violencia en la fusión cultural. Como pueden ver, pues dentro de la misma forma en que nos expresamos como mexicanos, se llega a expresar este tipo de experiencias que aún no se han tramitado. Y figuras paternas, en este sentido, como esas uniones, hubo una serie de violencia, una serie de situaciones un poco complejas en el mestizaje y en esta fusión cultural, pues venimos arrastrando esas figuras paternas que traen una serie de heridas narcisistas, situaciones no resueltas, que se va a expresar en ese resarcimiento hacia sus hijos, de todas las expectativas y todas las situaciones que quieren vivir a través de ellos, y muchas veces no les dejan a los propios hijos ser como ellos son. También lo que podemos ver es este cumplimiento del ser del otro y no de los propios hijos, como les decía. Y está atravesada lo transgeneracional, que son uno de los aspectos que suceden con mucha frecuencia, son los duelos no resueltos. Como vemos, la familia en estas imágenes, bueno, en esta parte voy a dar cuenta de lo que sería el desarrollo psíquico, si se desarrolla o no se desarrolla, y cómo es que dentro de la familia se va a estar gestando ese desarrollo o no. Ahí vemos esas imágenes, se ven muy claras, como en la imagen de arriba se ve la familia como muy unida, como muy armoniosa, entre comillas.
sabemos que no hay esa parte idealizada o en este sentido no lo estoy hablando de la forma idealizada, sino como en esta forma de ir funcionando de manera que puedan ir tramitando de a poco, ¿no? Entonces vamos a ir viendo en esa progresión con los hijos que pueden irse integrando a los otros grupos de una manera un poquito más adaptativa, más funcional. En el caso de lo que sucede muchas veces hoy en día es en las familias donde hay una conflictiva de las relaciones de pareja, donde no hay esa comunicación de manera que pueda ser propositiva, sino más bien como más conflictiva, más dificultosa, en donde el niño o la niña o los hijos van a sentir todas estas situaciones terribles. Para ellos, imaginen cómo es esa mente que se está queriendo desarrollar, cómo sería, ¿no? Y posteriormente vemos cómo de repente cuesta mucho trabajo que logren irse adaptando a lo que serían los grupos, a los otros grupos. Vemos esa imagen, cómo está esa chica fuera de tono. El desarrollo psíquico me di la tarea yo de trabajarlo a través de la teoría de Meltzer sobre lo que sería los modelos familiar y cómo él nos va a aportar esos parámetros para ir viendo esos niveles de estructuración que se puedan establecer mentalmente y de acuerdo al tipo de familia que se va a ir desarrollando. Él habla de varios tipos de parejas, dentro de las que de lo más evolucionado a lo menos evolucionado, podemos hablar de esa pareja materno-paterno, en donde hay un logro en ese funcionamiento porque tienen esas funciones introyectivas y van. ¿Qué podemos hablar de estas funciones introyectivas? Que son estos logros a través de esas identificaciones con los propios padres que van pudiéndose establecer de forma armoniosa esa función materno-paterno, en donde logran identificarse en esa parte ideal del yo y logran aportar esa estabilidad relativa para poder entender y digerir todos los problemas que se van enfrentando y de alguna manera van estableciendo esas estructuras sólidas. Por otro lado, podemos hablar del tipo de familia matriarcal o patriarcal que traen, dependiendo de cómo se establezcan estos tipos de familia, en donde la parte maternal o patriarcal, si hay afectación hacia el otro sexo, hacia el otro miembro de la pareja, en donde hay una constante violencia y hay una denigración o una discriminación o nula función, lo que puede generar es que haya pocas funciones introyectivas. Estas funciones introyectivas que no están, lo que van a generar es evidencia de una falta de psiquismo desarrollado. Y podemos hablar también de la familia gang, que es el extremo de la familia patriarcal o matriarcal, en donde tienden a ser pandillas o maleantes, y en este sentido como que hay como que hay un ambiente de mucha enojo, de mucha rabia, de mucha envidia, donde hay una tendencia a que haya identificaciones negativamente narcisísticas. Y por último, estamos hablando de las familias como más degenerativas, que es la invertida, en la que hay una tendencia a la hostilidad, a las figuras parentales tienden a ser psicóticas o perversas. Ahora, otra manera de trabajar el psiquismo individual grupal, se utilizaron la teoría de CAES de Bernard, que estuvieron trabajando el vínculo, y dentro de esto hay una cita de Anciu que habla sobre las dimensiones de este desarrollo psíquico, en donde se va a hablar de esas técnicas y de esas fantasías, en donde justamente
las técnicas tienen que ver con estas partes de la persona que puede ir utilizando su pensamiento, su parte corporal, sus funciones. Y lo que serían las fantasías, como sabemos, las fantasías primordiales, en donde se van a ir recreando dentro de ese aparato psíquico grupal, esas fantasías donde va a dar cuenta de esas experiencias que uno va desarrollando y va interiorizando gracias a ese trabajo dentro de ese aparato psíquico, y donde el sujeto, cuando es singular, en este sentido, cuando se va pudiendo desarrollar de manera individual, va pudiendo dar cuenta de ese aparato psíquico grupal y va a ser a partir de lo que sería la herencia filogenética y de los organizadores socioculturales. Estos modelos se van a ir modelando a partir, evidentemente, de los grupos. En especial, pues vemos que el primer grupo más importante es la familia, ¿no? Entonces, ¿cómo dentro de esta familia se va a poder desarrollar dentro de un contexto social? Aquí lo importante, me parece también marcar, es que hay tres vertientes, que sería lo intrapsíquico, se va a ir desarrollando lo intrapsíquico, o sea, del propio sujeto con su propia estructura psíquica, intersubjetivo, con esta relación con el otro, con este ir interactuando con los propios miembros de la familia, y también lo transpsíquico, que sería obviamente lo cultural y lo social. Bernard habla sobre el organizador psíquico primordial, o la base, que sería la unidad dual. Esta unidad dual se habla de la lógica no uno sin el otro. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se tiene que establecer esta relación simbiótica, que es muy importante, porque ahí va a lograrse ir dando ese aporte necesario al hijo para que pueda ir siendo narcisizado, para que pueda ir siendo desarrollado en esa parte primordial, todo lo que le aporta la madre. Sin embargo, tiene que haber un momento óptimo para la separación, y que se separe y que la madre logre, y el padre obviamente tiene que jalarlo. O sea, es como la unidad familiar, padre, madre, y estar ahí en esa cordialidad, siendo esa pareja parental dentro de esa funcionalidad sana. Lo que se esperaría es que saliera, ¿no?, avante, para poder irse procesando en esa individuación. Pero muchas veces Bernard habla de esta dificultad en donde se quedan instalados en esa relación, en esa unidad dual, y no trascienden a la triangularidad, que sería la parte edípica. Por otro lado, cuando estamos hablando de fantasías originales, pues estamos hablando de imagos. Esos imagos son esas imágenes que se van creando de esos padres, de esas madres, de esas significantes que se van desarrollando dentro de la propia mente del sujeto. Y también pues van a estar las fantasías edípicas, todas las fantasías primordiales, ¿no?, que van a ir desarrollando de acuerdo a cada experiencia que van teniendo con el otro. Y también estamos hablando, como les decía, ese desarrollo intrapsíquico, esa parte intersubjetiva, y lo transpsíquico. Bueno, ahora en lo que es referente a la psicoterapia familiar, me parece muy importante hablar sobre cuando llega un caso clínico, qué pasa. En este caso, yo en esta investigación trabajé un caso de una familia en donde me aportó mucha información para hablar sobre este tema, ¿no? Y pues aquí, ¿por qué llega la familia, no? Además, en condiciones donde justo empieza la pandemia, y entonces se tiene que hacer a nivel virtual. O sea, porque muchas veces lo que sucede es que estas familias difícilmente piden ayuda, sino es cuando todo se empieza pues a desnivelar dentro de su propia dinámica, ¿no? Porque dentro de su propia dinámica podremos encontrar esa desestructura, pero funcionando, ¿no? Aquí hubo algo que disparó
que necesitaron ese trabajo. Y entonces lo paradójico aquí es cómo vienen estas familias donde vienen a pedir ayuda, pero al mismo tiempo no lo permiten. Es una constante en donde te van empujando y no quieren porque tú eres una persona extraña que atenta contra su status quo. Entonces, lo que menos se pretende es, o sea, ellos no quieren eso, ¿no? Quieren que se les ayude, pero de una manera en donde no les duela. Y pues está medio complicado, ¿no? Y además de una manera donde no conocen de otra, ¿no? Y aquí también, aquí hay una constante en donde a nivel sustantivo y verbo, lo que se podría hacer que podemos describir a esta familia desestructurada, al mismo tiempo hay una constante en esta familia donde su función está en ir desestructurando al miembro de la familia, ¿no? Entonces es una constante. Y por otro lado, como les venía yo diciendo, este tipo de familias, dentro de esa interdinámica, es que hay una falla en el aparato psíquico grupal, igual la parte individual, que empuja por un estado desestructurante. Bueno, aquí vemos este familiograma, ¿qué se imaginan, ¿Y el verde qué se les figura? ¿Guacamole? Aquí justo estamos viendo estas relaciones conflictivas, estas dificultades en las diferencias, estas dificultades en los roles, cómo cada quien funge un papel, en donde uno es el que, al que le destierran y castigan por quererse separar, a otro tiene la adicción a la heroína y al tabaquismo y una falta de identidad. El padre tiene una afectación en su cara, una parte que él se siente desterrado de cualquier afecto, porque es muy doloroso el ser rechazado desde que se nace, ¿no? Y en el caso de la madre, pues tenía esa función de estar enferma psicosomáticamente para unir a la familia. El psicoterapeuta, bueno, aquí dentro de los tips que vamos a ir viendo, es diagnosticar, ¿cómo se va a diagnosticar? Es identificar la realidad psíquica grupal de la familia, cómo funciona, cómo se acomoda, detectar la dinámica como mapa familiar. Ahí hay instrumentos que podemos utilizar que nos va a servir para ir visualizando ese mapa familiar. Esa interacción entre ellos, esa vinculación que establecen, cómo es, y hacia afuera del grupo con otros. Detección de mecanismos de defensa primitivos. La estructura es alineante entre un yo piel y un individual y grupal endeble. Hablo yo de yo piel grupal, a esta membrana que los va a unir y que los va a resguardar de ser desmembrados, pero si se separan, ¿no? Es interesante. Y este paciente identificado, que normalmente hay un falso self, hay duelos no resueltos, el rastro de lo transgeneracional. Las características de la FAMEDE, tipo de relación de objeto alterada y fallas en la constancia objetal, las características pregenitales, hay atorón en la separación-individuación, una comunicación de doble vínculo, en donde van también a establecer secretos familiares, no hay una clara división entre las subsistemas y va a haber unos límites difusos, no hay coherencia en las normas, hay una invasión o un intercambio de roles o incluso omisión de roles. Y los patrones de relación con excesiva proximidad, fusión, que impide el desarrollo del propio yo, y hay rigidez. Y por último, dentro de los aportes que se van a tener, son lo que serían las categorías de linaje psíquico, las categorías de yo piel grupal, la categoría que es el tetodistractor como elemento desvinculante, elementos generadores de desestructuración psíquica presentando sintomatología de la desestructura,
dentro de todo hay un núcleo de gran carga de vinculación narcisista por déficit, hay una proyección depositada en la figura de autoridad por identificación individual grupal y por temor a la vida afectiva. Hay una incapacidad en la individuación debido a las fallas de desarrollo de las funciones introyectivas, lo que le viene también desde lo transgeneracional. Insuficiencia en interacción con el otro por esta imposibilidad de introyectar normas o reglas para el desarrollo psíquico, y hay una dificultad en la introyección del superyo. Y bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias a Marcela.